Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Hoy queremos subrayar un poco dentro de este capítulo 8 que nos habla de la conquista del rey David. Una vez que él recibe ese verajá, esa bendición, la protección de Dios, entonces en el sentido territorial de ampliar este reino de Dios, hacer conocer, expandir la presencia de Dios en medio del pueblo y sobre todo en medio de la región. Aquí dice, el rey David consagró también estos objetos a Yahvé junto con la plata y el oro que había consagrado de todas las naciones que había sometido. Es decir, Yandebe, versículo 7, bellas es que David se había apoderado de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Y ahí es donde David, ahora estamos viendo en este versículo 11, dice que consagró estos objetos al Señor. Consagró estos objetos al Señor, junto con la plata, el oro y todo lo que había consagrado de todas las naciones. Porque entonces solamente con Hadadezer lleva la ñona y no pues Hadadezer solamente que toma el oro y todo lo que llevaban como escudo, sino que te da a entender que el poderío de Dios a través del rey David entonces se está expandiendo. Y este es el verdadero poderío y esta es la fuerza, porque es Dios el que lleva adelante la historia y Él muestra su presencia. En un contexto bíblico, después de todas estas victorias de David, de luchar, joven se siempre, nunca pierde, aquí nos muestra una dimensión clave de lo que significa, queridos amigos, el liderazgo de David. Liderazgo de David. Y vale, tengo la ñan del rey allá. Oñone, no sabe lidiar con la gente, como a su pueblo, ¿verdad? Para salir a luchar y sobre todo el liderazgo para vencer. Toda consagración de los botines que él está haciendo aquí a Yahvé, en lugar de acumular riquezas para sí mismo, David los ofrece al Señor. Queridos amigos, creo que aquí la enseñanza bíblica de este segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11, sobre todo para una nación como la nuestra que está inmersa en la corrupción, que está inmersa en las deshonestidades. Habemos de que en lugar de acumular riquezas, David, en lugar de acumular riquezas, ¿qué es lo que hace David? Y justamente se las entrega al Señor, se las ofrece al Señor.
Esto marca entonces un giro teológico y espiritual en el ejercicio del poder. Ya ando que vaya sur allá, que sé yo, que fuera, sobre todo hoy mira, pero ve algún político, fuera, alguien que está al frente de una institución, o donde sea, incluso empresarios míos en Dúa, Orecoa, y bien económico, justamente porque este libro es un libro político, para políticos. Y aquí en este versículo nos está diciendo directamente, en lugar de acumular riquezas para sí mismo, David ofrece todo al Señor. Ofrecer al Señor quiere decir que ayeshacuá de la realidad de mi pueblo y de mi gente, primera cosa. O sea que esas riquezas que pertenecen a Dios, porque en realidad toda la riqueza de la naturaleza, de la creación, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. No es tuyo, no es mío. No es de nadie de nosotros. Porque nosotros incluso hacemos parte con la creaturalidad que tenemos, o sea, somos criaturas de esta misma creación hecha por Dios. Y para que exista una maravilla, ¿verdad? Como una maquinita, así funciona el mundo, ¿verdad? La naturaleza. Es impresionante en los últimos detalles que uno puede ver, ¿verdad? Y entonces, aquí uno descubre y dice, esta riqueza no es mía, se nada acumulamos ahí, sino que David justamente le ofrece, ¿y dónde? Y le ofrece a Dios. Y el símbolo de la presencia de Dios es justamente el templo. Y así es un giro, decíamos, espiritual en el ejercicio del poder. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Comunicado de la Junta Directiva de Conferpar. Sobre los hechos ocurridos durante la peregrinación del 16 de julio de 2025. La Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay, Conferpar, desea manifestarse públicamente en relación con las declaraciones realizadas por el comisario Ricardo Chaparro y el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, sobre la intervención policial durante nuestra reciente peregrinación con sentido orante y profético, realizada el pasado 16 de julio. 1. Reafirmamos que lo realizado fue una peregrinación. Esta peregrinación, como todo gesto de fe, integró nuestra oración y reflexión con la realidad concreta del pueblo paraguayo. Nosotros también somos parte del pueblo y compartimos sus dolores, anhelos y esperanzas. Por eso, caminar por nuestras calles con los pies descalzos, con cantos, signos, silencios y también con carteles, forma parte de nuestra manera de orar y de hacer presente el clamor de los más humildes. 2. No fue una desnaturalización del acto religioso exhibir un cartel que pedía la reforma del transporte público como señaló el comisario Chaparro. Todo lo contrario. La fe cristiana es profundamente encarnada y comprometida, y no puede silenciarse ante las injusticias que afectan a miles de paraguayos y paraguayas que padecen a diario un sistema de transporte deficiente, inseguro y deshumanizante. El Evangelio no se reduce a los templos, sino que nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16. 3.
Lamentamos profundamente la intervención de agentes policiales que intentaron censurar un signo legítimo de denuncia evangélica, en un contexto pacífico, religioso y respetuoso. Esta acción constituye un hecho preocupante para la libertad de expresión y de conciencia en el marco de un Estado democrático. 4. Rechazamos la afirmación de que se contamina una procesión religiosa, al introducir en ella el clamor del pueblo. La historia de la Iglesia y de la vida consagrada está llena de ejemplos de mujeres y hombres que, por fidelidad a Dios, alzaron su voz profética frente a las estructuras de pecado e injusticia. Nos inspira el ejemplo de tantos santos y santas que hicieron de su fe un camino de compromiso con los más pobres y excluidos. 5. Lamentamos que las autoridades, basándose en información errónea, nieguen un procedimiento policial realizado públicamente y eludan su deber de investigar de oficio, trasladando al ciudadano la carga de denunciar. 6. Finalmente, agradecemos el acompañamiento respetuoso de muchos agentes policiales durante el trayecto original, y pedimos a las autoridades nacionales que no conviertan un gesto espiritual y solidario en un hecho polémico. La libertad religiosa incluye también el derecho de los creyentes a expresar públicamente sus convicciones en relación con la justicia social. Continuaremos caminando junto al pueblo paraguayo como peregrinos de la esperanza, y seguiremos denunciando con firmeza evangélica y con respeto todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Asunción, 23 de julio de 2025. Junta Directiva de Conferpar. Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eres un guerrero, todo es posible.
2 minutos para Dios. Detalles del más grande sabio de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Era un gran devoto de la Virgen María. En el margen de muchas páginas de sus escritos escribía Ave María. Frecuentemente la invocaba diciendo: Trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hizo una magistral explicación del Ave María. A ella le pedía que le consiguiera la asistencia del Espíritu Santo. Y en verdad que se la obtuvo. Porque uno de los más preciosos regalos que Nuestra Señora les concede a sus devotos es una gran infusión del Espíritu Divino. Una de las gracias más preciosas que la Virgen obtuvo para Santo Tomás fue una gran fortaleza para mantenerse totalmente puro hasta el último momento. A ella le había consagrado su pureza y ella le ayudó a defenderla victoriosamente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, y hoy estamos leyendo y estamos reflexionando el versículo 11. Nos dice el versículo 11, el rey David la consagró a Yahvé, es decir, todos estos objetos de plata, de oro y bronce, junto con la plata y el oro que había tomado de las naciones sometidas. Qué importante, pero esa pues es una formación ontológica. Ella es tu formación para entenderte, Mabashe. Formación ontológica quiere decir eso, saber quién sos vos, cómo te relacionas, dónde estás parado, decimos nosotros. ¿Dónde estás parado? La ñandella es no dónde estás parado. Yo que la ñandella es conozco mi realidad, conozco lo que estoy viviendo, conozco lo que vive mi nación, lo que vive mi familia, lo que vive mi iglesia, lo que yo mismo estoy viviendo. Ricua, mobalari, mereína, digamos. Pero esa otra expresión, del castellano nos habla mucho más fácil. ¿Sabes dónde estás parado? Porque estamos hablando de cuál, ¿dónde está parado? ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque anda detrás de la plata, anda detrás de los vicios, anda detrás de un sinfín de cosas que simplemente apuntan a un egoísmo exacerbado. Un egoísmo que nos hace actuar de mala manera. Yo tengo la dicha y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque este es un ministerio que no me pertenece.
el ser sacerdote no es mío, eso es de Dios, eso es de la comunidad. El sacerdote está al servicio de la comunidad, por eso es un ministerio. Así como nosotros tenemos un ministro de educación o un ministro de ruta o un ministro de obras públicas, creo que le dicen, un ministro de salud, etcétera, etcétera. Ministro, ministerio, UPA y Reina no te pertenece a vos, aunque te nombren y te pongan ahí como titular. Así que vos estás ahí justamente para prestar un servicio. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque David aquí se da cuenta, no, yo no estoy aquí para acumular riquezas. Y andego a ver Yaipurú hasta dentro de la iglesia también. Yo como ministro de Dios, al servicio del pueblo, yo también puedo corromperme. Y en lugar de utilizar la plata o las ofrendas, etcétera, para hacer que la comunidad crezca y tenga posibilidad en un sentido de religarse con Dios. Si que tú llegas ruto, como toda esa secta protestante, mía, diezmo, plata, huyen de plata, ave, ya de rico, pa, etc. Y entonces, eso, queridos amigos, está mal. Eso no es lo que Dios quiere, ¿entienden? Y por eso le estoy diciendo, en cualquier ministerio, porque ministerio quiere decir servicio. Primero te habló de liderazgo. Quiere decir que el hecho de que David lleve estos escudos, nosotros le llamábamos, ¿verdad? El escudo, anteriormente habíamos hablado de estos símbolos. ¿Cómo se llamaba? Y era justamente el shelatim. Shelatim quiere decir ese escudo que uno lleva, ¿verdad? Pero al hablar del shelatim o shalach, el portar, algo sagrado que no te pertenece a vos, significa entonces que ese pertenece a Dios, ¿verdad? Ese pertenece a Dios, al ser sagrado. Y entonces vos sos su ministro, es un ministerio, rey puruana, a favor del pueblo, a favor de la gente o a favor de tu comunidad, si nos entendemos mejor, ¿verdad? Pues una vez yo cuando digo a favor del pueblo, la gente piensa que nosotros estamos por encima de la gente o por encima del pueblo. No, nosotros hacemos parte. Si yo digo tengo que utilizar a favor de mi comunidad, ahí parece que nos sentimos más partícipes, que yo estoy dentro de ese grupo humano, de ese grupo criatura. Por eso también la terminología y los símbolos del lenguaje son importantes para que podamos entender y no considerarnos como patrón obrero, ¿verdad? Si la patrona ven el obrero, ven el esclavo o lo que sea. Estas son simbologías en la terminología de un lenguaje. Pero a veces yo que guarañandeña mañana ya ella dice que David, sobre todo, ofrece a Dios. Este acto de consagración indicaba que los metales preciosos eran exclusivamente para el culto. ¿Por qué? Y porque todo esto pertenece a Dios. Yo no me voy a adueñar, yo no voy a llevar para mí, sino que justamente todo esto, como es consagrado y pertenece a Dios, está al servicio de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet.
todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, en este miércoles 30 de julio, la Iglesia nos propone el libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había mandado el Señor. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Queridos amigos, 2 elementos que hoy nosotros podemos insistir. Ella le coabe como característica, pero en primer lugar, el rostro de Moisés que resplandecía, la piel de su cara radiante, y por eso dice, ellos quedaban impactados. Queridos amigos, yo pienso que muchas experiencias también tenemos con esto. Ñandeco alguna vez ya ella lleva, mira qué cara angelical ya es. Y ojalá que corresponda verdaderamente a esa persona, porque es una persona amable, una persona buena, una persona que busca el bien. Y normalmente es así, porque nosotros, decía un dicho muy interesante, ¿verdad?, de un presidente de la República de los Estados Unidos, nosotros, dice, somos responsables de nuestras caras. Y aquí presidente, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa argeno hina bebe lleva, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa tisha hino hina bebe, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa pito no bebe hina, somos responsables de nuestra cara. La ñande yurupe, añavi o lo que sea, somos responsables, queridos hermanos, de nuestra cara. Aquí nos está hablando cómo Dios irradia nuestro rostro. El hecho que dice que Moisés se encontraba cara a cara con el Señor, hacía que Moisés irradiara también eso para con sus hermanos. Así que ¿por qué? Y porque nos encontramos verdaderamente con el Señor. Porque ya esa cara a cara con el Señor y eso nos transforma. Pero queridos amigos, hay otro elemento muy importante que dice, queridos hermanos, que luego él, una vez que se encontraba con el Señor, iba y transmitía lo que había escuchado de Dios. Quiere decir, queridos hermanos, en un sentido egoísta o en un sentido intimista. Siempre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, queridos amigos, nos llama para comprometernos y para que nosotros podamos transformar, comunicar, anunciar, decir, denunciar, o lo que fuese, ¿a quién? Y a los demás, queridos amigos. Acuerdo en Duana, acuerdo en Shana, acuerdo en Guana, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, esto es lo que hoy le pedimos también al Señor. Que cada uno de nosotros primero se haga responsable de su corazón, de su vida, para poder resplandecer y comunicar a Dios. Y en segundo lugar, queridos hermanos, para que nosotros, en la medida en que resplandecemos la gracia de Dios, podamos transmitir estos valores también a nuestra comunidad. La honestidad, la solidaridad, el cariño, el amor, la entrega, la generosidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre, Dios la ha escogido y nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Siempre en toda su vida respondió sí al Padre, en penas y alegrías es luz en nuestras vidas. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y resurrección. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. El que quiera venir tras de mí, que
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 8 y el versículo 11. Especialmente aquí estamos subrayando algunas de las palabritas esenciales y fundamentales. ¿Y qué pasa? Dice el rey David, estos símbolos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, dice, la consagró a Yahvé, oraba y de Jerusalén, al templo. Hablábamos nosotros anteriormente de un ministerio. Vea, Sheabe Arecó, porque nosotros hemos vencido, o mejor dicho, Dios venció la guerra. Es Dios el que nos dio todo esto y por lo tanto le pertenece a Yahvé. Le consagra a Yahvé, junto con la plata y el oro que había tomado de las naciones sometidas. Porque este es un ministerio, lo que yo estoy haciendo es David. Yo soy rey, pero como rey esto no me pertenece a mí, la realeza es de Dios. Qué lindo que es, queridos hermanos, porque aquí la Biblia vuelve a leer la Biblia. Ya tengo primer libro de Samuel, capítulo 8, ya hablamos de esta situación cuando el pueblo se va y le pide por un rey a Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces de Israel. El primogénito se llamaba Joel, el segundo Abías. Ejercían su cargo de jueces en Beersheba, pero los hijos no siguieron su ejemplo. Atraídos por la ganancia, aceptaban sobornos y desvirtuaban la justicia. O sea, no muy ponían al servicio el ministerio que se les dio. Por eso yo digo, queridos amigos, es tan importante que reflexionemos la palabra de Dios, porque este pues, es hoja de ruta. Este libro nos enseña a nosotros para corregirnos justamente, para mirar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y después continúa, ¿verdad? Los jefes, los ancianos se reunieron con Samuel en Ramá y le dijeron, mira, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tu ejemplo. Danos, por lo tanto, un rey que nos gobierne como todas las naciones. Aquí entra una palabra, queridos amigos, que es la palabra Goim. El Goim, esta palabra clave, se refiere a naciones. Y sobre todo el Goim, paganos, tiene una connotación un poco despectiva. Goim. O sea que en delares en duno mejor Israel. Ani berubiare guataina ubete de goin heinde. Upean de despreciaina. Na extranjero, pagano. Se mandó una vez a en el muro de lamento, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Y justamente me fui un viernes. Y me fui ahí a rezar en el muro de los lamentos. Y después me fui allá hasta el muro. A Pocó, Bellañemboé, a Pitá, está la gente, está la Ñemboé ahí. Es interesante, ¿verdad? Cómo rezan, cada uno tiene su grupo, cada uno lee algo, otro canta, y la otra parte están las mujeres. Bueno, pero ¿qué pasó? Que justamente a poco para ir el muro a terminar a Jatamaina.
Entonces, ¿qué hago? Me doy la vuelta como para salir, ¿verdad? Apete, bebé. Como yo te digo, goy, này mọi người. Yo peaje, no entendí, va la goy. A ver, amo otro más, goy, tiras. A ver, ya 3, 4, 5 más, goy, tiras. Va, yo coja, no entendéis. Va, y con lo que coja, ajá, cada vez que vea, sea disparata muy chica, ¿verdad? Y ahí, por la pinta, uno que era un poquitito más, ya es un poco más amable, o bella a ese pepe oñese, inglés oñese. Porque no pillamos ahí la sentaña a la hebreo, goín quiere decir extranjero, pagano. Pero él dice, yo había sido, tenía que salir, marcha atrás, de poco vea, cuando negativo yo le hago ese beso, sino que rehuevía a pella de Juana, por el respeto al muro de los lamentos, ¿entendiste? Es un signo, es un símbolo. Bueno, hay que respetar, ¿verdad? Hacer bebé de respetar, o sea, no entendí. A ver, en los primeros días que yo llegué por Jerusalén por primera vez, ¿verdad? Entonces, con palabras goín. Esto indica entonces que todo esto fueron vencidos por David, los goín, los paganos. Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo aquí esa palabra goín, te está indicando naciones a las que David vence, pero que al mismo tiempo de estas naciones, David ofrece todas las riquezas. ¿A quién? Al único Dios, Adonai, es decir, a Yahvé. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el siglo V, en Rávena, que a la sazón era la capital del Imperio Romano de Occidente, la población se debatía entre mantenerse en la Iglesia Católica o profesar alguna de las herejías de moda, la de los nestorianos, que sostenían que en Jesús había dos naturalezas, una humana y una divina, pero separadas, y los monofisistas, para los que en Jesús solo existía la naturaleza divina. Pero la maravillosa elocuencia del arzobispo Pedro Crisólogo inclinaba la balanza porque en sus sermones defendía con vehemencia, devoción y profundidad la doctrina de la Iglesia, que sustentaba la idea de que el Salvador poseía las dos naturalezas íntimamente fundidas, sin fisura alguna, y por eso era Dios y era hombre. Era tal su unción que los feligreses en sus Eucaristías renovaban su fidelidad a la Iglesia Católica y salían arrepentidos y bañados en lágrimas de alegría y de piedad. En vista de eso, el abad Eutiques, líder de los monofisistas, quiso atraerlo a su causa, pero el arzobispo lo desarmó respetuosamente diciéndole en una carta que no tomaría parte en ese asunto porque, en cuanto a mí, el amor de la paz y la verdad no me permiten intervenir en cuestiones de fe sin el consentimiento del obispo de Roma. Así era Pedro, nacido en el 380 en Imola, Italia, a quien el pueblo le adjudicó el apellido de Crisólogo, que significa hombre de palabras de oro, porque desde muy niño se destacó por la lozanía y elegancia de su lenguaje y por la profundidad cristiana de sus mensajes, destreza que adquirió mediante una admirable dedicación a los estudios humanísticos y de las Sagradas Escrituras, al lado del obispo Cornelio de Imola, quien lo ordenó diácono y lo retuvo como su secretario. En esa condición acompañó al prelado a Roma cuando el emperador Valentiniano III y su madre Gala Placidia
le encomendaron que intercediera ante el Papa para que ratificara al candidato que ellos y el pueblo habían elegido en reemplazo del recién fallecido arzobispo de Rávena. Al verlo y escucharlo, el Papa San Sixto III, que la noche anterior había tenido un sueño en el que San Pedro le señalaba a un sabio tonsurado, al verlo lo reconoció y tras ordenarlo sacerdote y consagrarlo obispo, lo nombró arzobispo de Rávena. En medio del escepticismo de la población, el nuevo prelado comenzó su magistratura, pero pronto se ganó la admiración del revoltoso pueblo, el respeto del emperador y la obediencia de los sacerdotes. En adelante, su labor evangélica reverdeció la piedad de toda la ciudad, incluidos el emperador y su madre, y desde lejanas regiones empezaron a llegar peregrinos atraídos por su santidad, por su austeridad, la caridad y especialmente por el contenido de sus sermones, en los que San Pedro Crisólogo, con gracia, simpleza y sutileza, deshojaba los textos sagrados, explicaba las parábolas, el Padre Nuestro, los sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen, e invitaba a los feligreses con firme ternura al arrepentimiento y a la oración. Agotado por el extenuante magisterio, San Pedro Crisólogo murió el 30 de julio del 450 y el Papa León I, el Magno, lo inscribió en el libro de los santos 10 años después. De su vasta colección de preciosos y bien elaborados sermones, que nunca excedían los 15 minutos, se conservan 180, que a lo largo de la Edad Media fueron fuente de inspiración para todos los predicadores y de consulta obligada en cuestiones doctrinales. Es tal la valía de estos documentos que en 1729 fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Por eso hoy, 30 de julio, el día de su festividad, pidámosle a San Pedro Crisólogo que nos enseñe a ser fieles a la Iglesia, así como él lo fue. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy,
porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Ahí tenemos entonces cuando nos dice que el rey David, todo esto escudo, el oro y todo lo que sacó, ¿verdad? De ese botín, la consagró a Yahvé, junto con la plata y el oro que habían tomado de las naciones sometidas. Tomó de las naciones, la caja, decíamos ya, de las naciones sometidas. Aquí hay otro elemento, queridos amigos, dentro de un contexto antropológico. Sabemos que siempre las riquezas, el botín, era más bien para el rey, era para el rey. Como nosotros decimos, para la corona, de ahí viene el nombre. El botín de guerra es para la corona. ¿Entendés? ¿Ya no entendés? Y hace algunos tú ya poniste la Biblia hoy cuando ya poner las cosas. Para la corona. Y taipú, una maletita para la corona. Y así está otra maleta para la corona. Ministerio, no sé, ¿de qué ministerio? Una maletita para la corona, para el rey y sus secuaces, ¿verdad? Pealañan de realidad, sé yo que, pealañan de realidad. Es una triste realidad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hablaba con el monseñor Zacarías Ortiz, él me ordenó de diácono y de sacerdote, ¿verdad? Una persona, primero una persona muy crítica, una persona con una capacidad de pensamiento sobre la realidad, ¿verdad? Solamente que él no es que hablaba mucho, no es que se lanzaba mucho, pero opillaba. Nacido en Arroyo y Estero, como él decía siempre, yo soy un campesino de primera, pero como campesino decía, con esa capacidad, ¿verdad? De leer los signos de los tiempos, de mirar, de entender. Era una cosa muy interesante, daba gusto hablar con él. Y gusto venimos que está en día porque tenía una sabiduría, pero no solamente la sabiduría de los libros, sino que esa sabiduría sociológica, antropológica. En Italia, 3 años estudia sociología religiosa. Eso es interesante. Sociología y en el campo, en el aspecto sociológico, ¿verdad? Que sería todo el aspecto cultural, el aspecto de la religión, cómo el hombre se comporta desde su ambiente social o en su ambiente social. Bueno, y aquí entonces el botín era usado para glorificar al monarca. A ver la famosa el maletín, ¿verdad? Para la corona, para el rey. Y así entonces con eso él podía levantar su casa, sus palacios,
alimentar su poder, tener más poder. ¡Qué bárbaro! Estamos de hace, a ver un poco, más de 2.600 años atrás se escribió este libro. 2.600 años atrás. Y seguimos campantes. O si no, nosotros somos los descendientes de esta gente, ¿verdad? Pues para la corona, aveña de allí, va a poner interés. David, sin embargo, ¿qué es lo que hace, queridos amigos? Lo que él hace es romper con este patrón y coloca a Dios en el centro del poder político y espiritual. Rompe con este patrón que se presentaba para poner en el centro a Dios, que significa entonces la atención de su pueblo y la atención de la gente. Pero con algo si yo que vea la ñandeña entendemos la cristianos ya leemos la Biblia. Entonces vamos a saltar con una pata y vamos a saltar todo con una pata, mi hijo, de alegría. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Si llegamos a entender, cambiar entonces, mirar. David lo que está haciendo es, dice, poner a Dios en el centro político, poner a Dios en el centro espiritual. Entonces el botín, entre comillas, de guerra, o sea, el hecho de vencer sobre las cosas negativas, ahora todo eso, esa fuerza, vamos a encaminar hacia el bien y vamos a hacer que la comunidad, aquí dice, en función de la comunidad, en función de la gente, en función de los que formamos esta humanidad. Queridos amigos, demasiado lindo todo lo que estamos mirando y de lo que estamos viendo. Así es que nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.